El desierto del Sahara registró nieve. Las temperaturas llegaron a -3 grados. Una rara lluvia causó inundaciones y transformó el paisaje en el desierto del Sahara. Las autoridades de varias partes del mundo han advertido sobre eventos extremos. Las civilizaciones pasan por filtros, y uno de esos filtros puede ser la autodestrucción. Desde hace un tiempo, un grupo de personas poderosas está gastando verdaderas fortunas para construir fortalezas subterráneas en lugares remotos del planeta. Pero, al fin y al cabo, ¿qué saben estos miembros de la élite global que nosotros no sabemos? El mundo está en peligro y nadie está hablando de ello. ¿Será que se están preparando para el apocalipsis? Los búnkeres, como se conocen estos refugios bajo tierra o en medio de montañas y rocas, eran usados por los gobiernos de las naciones poderosas en el pasado para protegerse contra bombardeos y otros tipos de amenazas en tiempos de guerra. Pero ahora, estas fortalezas están volviendo a construirse, como si estos multimillonarios se estuvieran preparando para algún tipo de catástrofe mundial que está por venir. Y esto ha causado miedo y preocupación en mucha gente. Por eso, en este video, voy a mostrarte quiénes son algunos de estos famosos multimillonarios que están construyendo sus propios búnkeres y los motivos que podrían estar llevando a estas personas a invertir tanto dinero en estos refugios subterráneos. Además, ¿sabías que hace miles de años la Biblia ya hablaba de estos búnkeres que se están construyendo hoy en día? Te va a impresionar. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Solo tienes que hacer clic en el botón suscribirse que está aquí debajo del video y activar la campana de notificaciones, porque quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y fácil. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos. Cuando los primeros multimillonarios empezaron a construir sus propios búnkeres, se creía que no era más que vanidad de quienes tienen mucho dinero y no saben en qué gastarlo. Pero cuando celebridades como el actor Tom Cruise y multimillonarios como Bill Gates, fundador de Microsoft, Jeff Bezos, creador de Amazon, y Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, comenzaron a gastar millones de dólares en estos proyectos, la gente empezó a ver esta cuestión de otra manera. Después de todo, ¿será que ellos saben de algo grave que está por venir? ¿Qué podría ser tan peligroso como para que estos hombres quieran protegerse a sí mismos y a sus familias a toda costa? Desde los años 50 existe una cultura en Estados Unidos de invertir mucho dinero en la construcción de búnkeres. Además de la protección en casos de ataques enemigos, estas construcciones también servían para almacenar grandes cantidades de comida, medicinas y agua en caso de que algo grave ocurriera. Pero con el fin de la Guerra Fría, a principios de los años 90, esta idea quedó de lado. Sin embargo, ahora, personas muy influyentes en el mundo han decidido construir sus propias fortalezas, diseñadas para enfrentar catástrofes, guerras, pandemias y un posible fin del mundo. Para que te hagas una idea de la magnitud de la inversión, Mark Zuckerberg está construyendo un búnker en Hawái valorado en $100 millones, lo que equivale a más de $500 millones. Su fortaleza es capaz de generar su propia electricidad, tiene sus propias fuentes de agua y produce sus propios alimentos. Además, hay empresas especializadas en la construcción y venta de estos refugios. Incluso existen búnkeres de lujo que incluyen gimnasio, piscinas, cines, bares y sistemas de filtración de aire. No podemos afirmar exactamente las razones que están llevando a estos multimillonarios a tomar esta decisión, pero basta con mirar las noticias en Internet para encontrar varias teorías que podrían hacer que estas personas se estén preparando para cosas terribles que podrían suceder en la Tierra en poco tiempo. Por ejemplo, desde el inicio de la crisis mundial de la COVID-19, el creador de Microsoft, Bill Gates, ha hablado sobre la aparición de una segunda pandemia que sería mucho peor y más mortal que la primera. Y como, de cierta forma, acertó la primera vez, prediciendo lo que el coronavirus haría en el mundo, muchas personas se preocuparon por las cosas que él dijo. Y otro tema importante que se está planteando es que una gran pandemia cibernética llamada Cyberpolygon también podría surgir y causar grandes estragos en el mundo. En ella, poderosos hackers podrían causar la caída de Internet y de la distribución de electricidad en el planeta, lo que causaría aún más muertes y daños que la COVID-19.
ya que hospitales, estaciones de combustible, refrigeración de alimentos y otras herramientas básicas para la existencia humana dejarían de funcionar. Y además, una tormenta solar nunca antes registrada en la historia está golpeando nuestro planeta, lo que también podría generar caos en Internet y en la distribución de electricidad durante varios meses e incluso años. Además, no podemos olvidar la constante amenaza de una tercera guerra mundial a causa de los conflictos entre Rusia y Ucrania. Esto se debe a que los países que conforman la OTAN, que es una alianza que reúne potencias como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, podrían entrar en este conflicto en cualquier momento, provocando una guerra en todo el planeta. Y no es solo eso, el reloj del juicio final, creado por científicos atómicos de la Universidad de Chicago en 1947 para representar la proximidad de la humanidad a una catástrofe global, causada por nuestras propias acciones, especialmente relacionadas con armas nucleares, cambio climático y otras tecnologías que podrían representar riesgos para la vida, nunca ha señalado el caos en la Tierra como ahora. Este reloj es ajustado de vez en cuando por científicos y expertos en política internacional, y la medianoche simboliza la destrucción global. Y actualmente indica que la humanidad está a 90 segundos de la medianoche. Según estas personas, el mundo está muy cerca del fin. Tener un búnker podría dar una ventaja de supervivencia a los superricos. Un artículo en el periódico británico The Guardian sobre estos multimillonarios y sus búnkeres dice que los ricos no pueden comprar su salida de la muerte, pero pueden posponerla por un tiempo. Pero algunos dicen que estos poderosos multimillonarios quieren ir más allá. Su deseo sería sobrevivir al apocalipsis de la Biblia. Pero, ¿sería eso realmente posible? Claro que no. Ni las mayores fortunas pueden proteger a alguien de las adversidades que la Biblia profetiza que ocurrirán durante la gran tribulación. Entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer los cristianos ante tantas malas noticias y ante estos multimillonarios que están construyendo búnkeres para escapar del apocalipsis? Sé que muchos pueden leer estas noticias y sentir miedo o ansiedad, pero necesitamos recordar lo que la Biblia nos enseña. No hay nada nuevo bajo el sol que Dios no sepa, y Él siempre protege a sus hijos. Por eso, no debemos temer, porque la palabra de Dios ya nos ha revelado todo lo que sucederá en el futuro. Sabemos, por ejemplo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, como terremotos, hambrunas, guerras y rumores de guerras. El amor de casi todos se enfriará. Pero, a pesar de esto, tenemos la maravillosa promesa de que Jesús estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y al escuchar noticias sobre la construcción de búnkeres subterráneos y la proximidad del día del juicio final, necesitamos recordar lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 2, que habla del día del Señor, cuando Dios traerá juicio sobre la tierra. Cuando leemos ese capítulo de Isaías, vemos que los arrogantes se esconderán en las rocas y se meterán en el suelo con miedo de la majestad y esplendor de Dios. Pero la Biblia dice que serán humillados y el Señor será exaltado en ese día. Además, en el mismo capítulo se repite la profecía de que la gente correrá y huirá hacia agujeros en el suelo. Es decir, todo indica que durante la gran tribulación, que es un tiempo de gran sufrimiento y persecución antes del regreso de Jesús, muchos estarán escondidos en estos búnkeres, pero no les servirá de nada, ya que los orgullosos que confiaron en su dinero y en su poder serán humillados por el mismo Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, también está relacionado con lo que dijo Isaías. Mira lo que está escrito. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Y lo interesante es que tanto Juan, quien escribió el Apocalipsis, como el profeta Isaías tuvieron las mismas visiones hace miles de años. En esa época, no conocían el término búnker, y bien podrían haber descrito estos refugios como agujeros en la tierra o cuevas. Y quizás te estés preguntando, pero pastor, ¿y si estas palabras tienen un lenguaje poético y no literal? Hermanos, no importa.
porque el significado es el mismo. La protección de la humanidad no vendrá de refugios humanos, sino de la fe en Dios y en Jesucristo. Y como hijos de Dios, al escuchar noticias sobre personas construyendo búnkeres en preparación para algún evento apocalíptico, no debemos tener miedo, porque en el Salmo 91 está escrito que ningún mal nos sobrevendrá, ni plaga alguna llegará a nuestra morada. Hermanos, la fe de estos multimillonarios, lamentablemente, está en bloques de concreto y refugios hechos de acero y materiales militares. Pero para nosotros es el poder de la palabra y del amor de Dios lo que nos protege. Amén. Y la Biblia nos asegura que Jesús está regresando, así que no debemos apegarnos mucho a este mundo, ya que todo será consumido y Él quiere que estemos siempre preparados. Por eso, es tan importante que busques vivir cada día con la expectativa de estar al lado de Cristo por toda la eternidad. Amén. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga poderosamente.